Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18, doy lectura a la palabra de Dios en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis, que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Como todas las epístolas, esta carta a los colosenses también tiene estas tres partes bien definidas. En primer lugar, un saludo inicial, una acción de gracias. Luego la parte doctrinal, oraciones primero, luego la parte doctrinal. En el caso de Colosenses, una parte también bastante polémica, de confrontación con la herejía que se estaba infiltrando. Y finalmente estos saludos y despedida final. Y a esta despedida final le hemos llamado una despedida para unir y dirigir a la iglesia, porque se mencionan 4 grupos de personas y cuyas identidades y encargos nos van a dejar lecciones importantes con el propósito de unir, pero también dirigir a la iglesia del Señor. Esa es la gran despedida de esta carta. El primer grupo de hermanos que aparece mencionado aquí son hermanos amados y fieles. Hermanos amados y fieles. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aquí tenemos entonces a 2 amados y fieles hermanos. Amados y fieles hermanos. El primero de ellos que se menciona acá es Tíquico. Tíquico tiene bastante historia. Es el que acompañó a Pablo en su viaje a Éfeso, desde Éfeso hacia Jerusalén. Esto ocurrió al final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Usted puede encontrar todo esto, por supuesto, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 4. Ahí está mencionado este viaje que va desde Éfeso hasta Jerusalén con la compañía de Tíquico. Este varón de Dios también se relacionó con Pablo en el primer encarcelamiento que sufrió el apóstol Pablo, que está comentado ahí en
Colosenses capítulo 4, los versículos 7 al 8, que es lo que estamos leyendo hoy día, y que fue también enviado como misionero a varios lugares. Tito 3:12 nos dice que Tíquico fue enviado a Creta, y también segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 12, 4:12, nos indica que fue enviado como misionero a Éfeso. Cuando analizamos lo que la Biblia nos menciona acerca de Tíquico, notamos varias cosas importantísimas. En primer lugar, Pablo le llama un hermano amado. Esa palabra amado aquí se menciona como un adjetivo que nos da la idea de alguien entrañablemente querido y apreciado. Incluso a veces preferido por encima de otros y tratado hasta con parcialidad, por decirlo de alguna manera. Es una de esas personas muy cercanas de Pablo. Es una de esas personas que tiene y cuenta con un cariño, con un amor entrañable, con un amor absolutamente profundo. Así consideraba Pablo a Tíquico. Pero también nos dice que era un ministro, es decir, un siervo, pero el adjetivo acá es fiel. ¿Fiel en qué? En las cosas espirituales. Entonces, amado, fiel, pero también vemos que era un hombre tremendamente obediente. Cuando estas tres importantes cualidades se conjugan en un colaborador, para un siervo del Señor, para un ministro, para un líder, se convierten en personas absolutamente entrañables. La tarea de Tíquico era dar a conocer los asuntos de Pablo. Obviamente, solo alguien muy cercano a Pablo podía tener esta responsabilidad de comunicar los detalles específicos de Pablo. Si usted lee toda la carta, Pablo no toma tiempo en empezar a explicar cuánto ha sufrido, los detalles de su encarcelamiento, sus necesidades, sus vejámenes. No. Pablo dice, bueno, que Tíquico les hable acerca de eso. Pablo en su carta se esmera en presentar a Cristo y en defender a la iglesia de la herejía. Qué tremendo esto. Qué tremendo es ver un líder que está más preocupado de las personas que de sí mismo. Y la segunda tarea de Tíquico era confortar los corazones de los colosenses, haciéndoles saber que Pablo se mantenía firme a pesar de sus padecimientos en la prisión. Entonces, es magnífica la relación que Pablo tiene con Tíquico y la confianza que le entrega y la certeza que tiene Pablo de que Tíquico va a poder transmitir adecuadamente todo lo que está pasando, pero no con una actitud victimizante, con una actitud lastimera, sino lo iba a comunicar con el propósito de fortalecer, de confortar, de animar a los creyentes en Colosas para que las noticias que iban a recibir de Pablo, que por cierto, desde la perspectiva humana no eran muy agradables, muy favorables, pero sin duda alguna que Pablo tenía la convicción de que Tíquico iba a tener la misma actitud que él tenía para que los hermanos fueran animados con esta información. El segundo hermano que se menciona en este primer grupo de estos amados fieles es Onésimo. Si usted ha leído la carta de Pablo a Filemón, se va a dar cuenta de que quien lleva esa carta es precisamente Onésimo y quien es de alguna manera el culpable de toda esa carta. Onésimo, como la mayoría sabemos, había sido esclavo de Filemón, pero se había fugado de su amo. Y al fugarse llega hasta Roma, en donde se encuentra con Pablo en la cárcel y allí se convirtió al cristianismo. El apóstol Pablo en esta ocasión lo envía de nuevo a Colosas portando la epístola para Filemón, que era una epístola muy especial, en donde Pablo le pedía a Filemón que recibiera a Onésimo, que lo perdonara, que lo considerara su hermano y que si de alguna manera lo había defraudado, que lo cargara a la cuenta del propio apóstol Pablo. Es una carta muy compleja, una situación muy delicada, pero qué interesante es que Pablo haya enviado como mensajeros a Tíquico junto con
Onésimo. Vale decir que Onésimo llegó a convertirse en una persona tan especial para Pablo como lo era Tíquico, y eso le da la tranquilidad de interceder de una manera impresionante por este ex esclavo del hermano Filemón. Y Filemón era obviamente también miembro de la iglesia en Colosas. Pablo describe a Filemón como uno de vosotros, lo cual marca un contraste muy evidente entre lo que era el Onésimo esclavo y el Onésimo convertido. Antes era infiel, no había sido muy útil no había sido muy honesto en su servicio a Filemón, pero ahora era alguien fiel, era alguien confiable. Antes era odiado. Si hubiesen atrapado a Onésimo en su escapatoria como esclavo, sin duda alguna que lo habrían asesinado o por lo menos le habrían marcado con fuego, con metal al rojo vivo, una F en su frente que indicaba que había sido un esclavo, pero era un fugitivo, por lo tanto se iba a granjear el maltrato de todo el mundo. Pero ahora, en vez de ser odiado, era una persona amada. Y antes era un esclavo, pero ahora Pablo está pidiéndole a Filemón que lo trate como un hermano. Esta confianza que el apóstol Pablo deposita en estos dos hermanos era de tal magnitud que ellos iban a informar a la iglesia en Colosas con veracidad, con claridad, todo lo que se refería a lo que había vivido el apóstol Pablo y a los lamentables hechos ocurridos en su encarcelación. La importancia de contar con hermanos amados y fieles para comunicar con fidelidad el consejo de Pablo o la información referida por Pablo a la iglesia en Colosas era una práctica que para Pablo era muy especial. De hecho, él convertía este hecho que acá ocurre en un consejo. A su hijo en la fe, a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, vemos que el propio Pablo le aconseja a Timoteo seleccionar para su círculo íntimo, para su círculo de confianza, para sus más cercanos, personas con estas cualidades. Le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Aquí entonces vemos a Tíquico y a Onésimo como personas fieles con capacidad para comunicar con eficacia. La pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿qué tan fieles nosotros en comunicar lo que se nos encomienda? ¿Somos como Tíquico, probados, fieles, amados, con un nivel de exactitud y fidelidad a lo que se nos confía en cuanto al mensaje, que no hay problema en decirnos, tú vas a hablar esto, tú vas a dar esta información de parte mía porque eres fiel, porque eres cercano a mí, porque entiendes mi corazón? Yo creo, mis amados hermanos, que esta es una de las áreas en que la iglesia en general ha fallado. Porque en vez de comunicar el evangelio completo como está revelado en la palabra del Señor, hoy se transmiten selectivamente solo algunas ideas del evangelio. Vemos que hoy se mezcla el evangelio con el humanismo, con el misticismo, con el legalismo, precisamente con todas aquellas malas ideas y malas enseñanzas que Pablo denuncia en esta carta a los colosenses. Indudablemente que necesitamos recuperar la fidelidad para transmitir el evangelio y no culturas o subculturas. Necesitamos recuperar esta fidelidad de un Tíquico para ser precisos en cuanto a la comunicación de lo que se nos encomienda. De lo contrario, vamos a estar diciendo algo inexacto y las personas van a tener un resultado nefasto en sus vidas. Déjeme darle un solo ejemplo. Hoy es muy común lo que nosotros denominamos la teología del versículo o la teología del pancito de vida.
Muchas veces los predicadores se acostumbran a tener versículos que son como verdaderos mantras, verdaderas frases cliché que se acuñan sin considerar el contexto. Una frase muy típica, un versículo que las personas acuden como una especie de mantra habitualmente es: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y se lo repiten y se lo repiten. Cuando alguien tiene necesidad, le repiten: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay una persona pasando una necesidad económica, alguien pierde un trabajo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. El problema con eso es que cuando leemos ese versículo en su contexto, esa es una promesa para los generosos, no para los tacaños. No es una promesa genérica para que cualquiera la tome como un versículo, como un pancito de vida y la convierta en una especie de obligación de Dios a bendecir a cualquiera persona, a todo evento, sea como fuera esa persona. No, al leer el contexto de ese versículo, Dios suple todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria a los generosos, a los bondadosos, a los que apoyan el ministerio de Pablo, a los que apoyan la predicación del evangelio, a los que se comprometen una y otra vez con sus recursos, con su tiempo, con sus dones, con sus talentos, con todo lo que tienen para apoyar la obra del Señor. No es un versículo de aplicación general. ¿Se da cuenta qué fácil es ser infieles en comunicar el mensaje de Dios? Qué fácil es sacar un versículo aislado de su contexto y convertirlo en un pretexto para justificar ideas absolutamente corruptas, equivocadas y distorsionadas. Que en esta mañana el Señor nos desafía a ser como Tíquico, a ser como Onésimo. Tal vez éramos tan perdidos como Onésimo, éramos tal vez esclavos del pecado, éramos esclavos de muchas cosas, pero que el Evangelio realmente nos haya convertido. Si éramos esclavos de nuestras pasiones desordenadas, que el Evangelio realmente nos haya convertido de ser inútiles en ser ahora útiles para la gloria del Señor, de tal manera que con fidelidad podamos compartir el mensaje tal como Dios nos dice que lo hagamos. El segundo grupo de hermanos mencionados en esta carta son hermanos judíos convertidos que consuelan. Versículos 10 y 11 dicen de la siguiente manera: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. En este grupo, en este segundo grupo de hermanos mencionados por el apóstol Pablo, vamos a encontrar a tres creyentes judíos que se han convertido al evangelio, por supuesto, y que envían sus saludos a la iglesia colosense. El primero de ellos es Aristarco. Aristarco nació en Tesalónica y había estado junto a Pablo durante los disturbios que se produjeron en Éfeso. Tal vez usted recuerda cuando una turba trata de defender a Diana de los Efesos en un confuso incidente en donde Pablo y los que estaban con él liberaron a una muchacha de un espíritu de adivinación. Se levantó la gente en contra de ellos, gritaban ahí: grandes Diana de los Efesios, y prácticamente querían indudablemente lapidarlos, no sé, que había una situación muy, muy compleja ahí en Éfeso. En ese contexto estaba allí también Aristarco. Eso usted lo puede ver en Hechos capítulo 19, 20 y 27. Varias citas en donde aparece Aristarco. Aristarco también había estado junto con Pablo en los viajes a Siria y a Grecia, y había viajado con él a Roma para esperar el resultado de la apelación hecha por Pablo al César. Pablo llama entonces a Aristarco mi compañero de prisiones, y probablemente se refiere al hecho de que Aristarco estaba junto con Pablo en la cárcel, como lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 2. Hechos 27, 2. Entonces, esto puede ser literal que Aristarco haya sufrido también la encarcelación, o
tal vez era una de las personas que le asistía mientras estaba encarcelado, pero Pablo lo considera alguien que ha vivido lo mismo que él, que ha experimentado lo mismo que él. Indudablemente que esto es una razón más que suficiente para que Aristarco formara parte del círculo íntimo del apóstol Pablo. La segunda persona mencionada en este grupo es otro judío convertido al cristianismo llamado Marcos. Este Marcos es el mismo que se conoce con el nombre de Juan Marcos y que acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero de estos. Sin embargo, cuando llegan a Pergue, Juan Marcos dejó a Pablo marchándose a Jerusalén. A raíz de la actitud de Juan Marcos, Pablo y Bernabé tuvieron un altercado enorme, estuvieron muy, muy molestos al punto de que se separaron ambos. Pablo se fue por un lado, Bernabé se fue por otro lado. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Pablo, sin embargo, ahora en esta carta vemos que después que ocurre todo esto, después que transcurre algún tiempo de esta situación, ahora lo vemos sin ningún tipo de rencor y le pide a los colosenses que reciban a Marcos, aquí en el versículo 10 que estamos estudiando ahora. Y más tarde, incluso, escribió acerca de Juan Marcos que era útil para él en el ministerio. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 11, nos menciona esto. Entonces, acá tenemos la historia de un joven que parte mal, parte muy mal, no se siente capaz, no sabemos las razones específicas, podemos especular en ellas, pero generó con su actitud una disputa entre estos dos monumentales gigantes de la fe. Sin embargo, con el tiempo, el Señor siempre da nuevas oportunidades, las aprovechó bien y Pablo lo considera ahora. Hay que reconocer que tenemos fuertísimas razones para afirmar que Juan Marcos es precisamente el autor del Evangelio según San Marcos, como usted puede ver entonces, tremendamente usado para la gloria del Señor. Y el tercer personaje mencionado en este grupo es un hermano llamado Jesús, que posteriormente tiene como sobrenombre Justo, Jesús llamado Justo. Este nombre Jesús es el equivalente en hebreo de Josué o Oseas, que significa salvador o libertador. Todos esos nombres vienen de la misma raíz. La palabra justo significa irreprochable en cuanto a la ley. Y por esa razón, algunos expertos plantean que probablemente el nombre Jesús de este hombre, él, por respeto al Señor Jesucristo, se lo cambió por el sobrenombre justo. Esa es una posibilidad. Ahora, estos tres creyentes mencionados aquí, Aristarco, Marcos, Juan Marcos y Jesús, llamado el justo, tienen tres características principales. Los tres son conversos del judaísmo al cristianismo. Los tres son compañeros del apóstol Pablo y los tres son confortadores personales de Pablo. Dice ahí el texto, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Fíjese que este grupo, estos tres hermanos, forman parte del círculo íntimo de Pablo y hacen dos labores esenciales. Y gloria a Dios, si hay pastores escuchándome en esta mañana, seguramente van a coincidir conmigo que cuánto necesitamos a hermanos como ellos. Hacen dos cosas. Número uno, me ayudan en el reino de Dios y número dos, han sido para mí un consuelo. La expresión griega para me ayudan es sunergoi, es decir, son compañeros de trabajo. Son personas que participan de la misma actividad que uno. Son personas que se involucran en las tareas que a un líder le toca desarrollar, que a un ministro, a un pastor, a un misionero le corresponden realizar. No podemos hacer las cosas solos, pero qué bueno es contar con estos compañeros de trabajo. Pero la segunda cuestión a mí de verdad me emociona cuando lo leemos. Y han sido para mí un
consuelo. Esta palabra consuelo mencionada en el versículo 11 es una traducción de la palabra griega paregoría, que es de donde viene la palabra paregórico. Es decir, es una expresión médica utilizada para describir lo que es el alivio al dolor. Estos tres hermanos eran una ayuda para Pablo porque realizaban las mismas tareas que ellos. Pablo no andaba ayudándoles a ellos le ayudaban a Pablo. Y por esa razón eran un verdadero alivio a los dolores del apóstol Pablo. La idolatría es una actitud tan propia de la naturaleza humana, de la naturaleza pecaminosa de nosotros los seres humanos, que nos lleva a rápidamente cometer torpezas en cuanto a las personas. Tenemos la tendencia a denominar a algunas personas como el padre de las misiones modernas, el padre de las comunicaciones cristianas, el padre de las alabanzas polifónicas, no sé. Eh, el mejor de todos los tiempos es una frase que en esta semana se ha repetido mucho. Sin embargo, estas frases lo único que hacen es mitificar a las personas, es convertirlos en una leyenda, es convertirlos en un símbolo, en un ícono. Por esa razón, este pasaje a mí me gusta mucho, porque el apóstol Pablo nos da un muy buen ejemplo al mencionar en su carta a quienes son sus colaboradores. Todas las hazañas del apóstol Pablo no podrían haberse realizado sin contar con personas como Aristarco, como Juan Marcos o como Jesús el Justo. Habría sido imposible realizar todo lo que pudo realizar sin tener personas que le ayudaron y tener personas que le aplacaron y le mitigaron sus dolores. Las hazañas de estos hermanos, unidas al ministerio del apóstol Pablo, nos dan una clara señal de que solos no podemos. Todos los líderes necesitamos ayudantes del calibre de estos tres judíos cristianos. ¿Qué tan a menudo agradeces y valoras a tus colaboradores? ¿Tienes personas que te ayudan y que te consuelan? Como líder, ¿tienes colaboradores que te alivian el dolor propio de las frustraciones, de las amarguras, de los malos tratos, de las incomprensiones propias en el ministerio? Bueno, si tienes a esas personas, es un muy buen momento hoy día para darle gracias al Señor por ellas. Como habitualmente hago, rindo un homenaje al Señor en este día por los fieles diáconos que nos ha provisto, de aquellos que no se rinden, de aquellos que están siempre al lado de uno, de aquellos que nos ayudan y cuando no saben hacer algo, preguntan cómo hacerlo para estar con uno y poder aplacar de alguna manera la sobrecarga en los días difíciles. Pero principalmente agradezco no solo por mis diáconos, sino por tantos colaboradores que el Señor nos da que aplacan nuestro dolor cuando los días se ponen difíciles, cuando la amargura parece llenar el corazón, cuando las frustraciones parece que nos superan. Qué bueno es contar con un amigo, qué bueno es contar con un colaborador fiel que se pone a tu lado y se convierte en una especie de ungüento enviado por el cielo para sanar el dolor. Dios bendiga a los colaboradores fieles. El tercer grupo de hermanos que se mencionan acá ya no son judíos, sino gentiles, y aparecen allí saludando. Los versículos 12 al 14. Dice este pasaje tan hermoso: os saluda Epafras, o más bien Epafras, se podría mencionar de mejor forma en griego como Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué buen colaborador, Epafras, ¿no? Verso 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas.
Ahora va a mencionar otros tres creyentes, pero gentiles, griegos, no judíos. En tercer lugar, tres creyentes gentiles que saludan. El primero mencionado acá es Epafras. Como hemos visto ya en el versículo 7 del capítulo 1, Epafras fue probablemente el evangelista que Dios usó para la conversión de los creyentes en el valle del río Lico, Colosas, Hierápolis, la Odisea, esas tres comunidades que estaban en el valle del río Lico. De alguna forma también Epafras sirvió como pastor de aquellos hermanos. Es notable el trabajo que realiza. Dice que él está orando, rogando encarecidamente por ellos para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es un hermano realmente comprometido con la iglesia de Colosas, pero también con las otras dos comunidades de Hierápolis y la Odisea. Epafras es un hermano excepcional. Ya hemos mencionado varias cosas, cualidades acerca de este tremendo colaborador del apóstol Pablo. Es muy probable que Epafras fuese nativo de Colosas. Y Pablo lo describe, en primer lugar, como un esclavo de Cristo Jesús, un siervo de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que Epafras reconoce el señorío de Jesucristo sobre su vida. Epafras no solo ha recibido a Jesucristo como Salvador, como alguien que sana, como alguien que ayuda, que apoya. No. Para Epafras, Jesucristo era el Señor y por lo tanto su actitud era la actitud de un siervo que obedece sin cuestionamientos, un siervo que usa todo su tiempo, toda su vida para el servicio del Señor. En ese sentido, es un esclavo de Cristo Jesús. Una segunda cualidad que menciona Pablo acá de Epafras es que es un hombre de oración, siempre rogando encarecidamente por vosotros. No descansa en su propio activismo. Hay algunas personas así que hacen cosas y esperan la aprobación de la gente y cuando ya colapsan, se desmoronan, se derrumban y quieren irse. Pero Epafras no pone su energía en sus propias fuerzas, no pone su actividad en su propio desempeño. Epafras es un hombre de oración. Epafras sabe que los cambios los produce el Señor y no él. Él sirve y sirve, pero descansa en la obra de Dios en las vidas de las personas a través de un ministerio eficaz, entendiendo que Él no es un patrón, no es un jefe, sino que el único Señor es Jesucristo y Él es un súbdito de Él. Y la tercera cualidad de Epafras es que es un hombre de acción. Pablo dice que tiene gran solicitud por vosotros. Es un hombre dinámico, es un hombre activo, es un hombre que no espera que las cosas ocurran, él hace que las cosas ocurran. Tremendo testimonio de Epafras. La oración de Epafras por los colosenses, ya lo señalamos, tiene objetivos claros. Epafras no solamente está pidiendo que tengan trabajo, que les sanen las enfermedades o que reciban algún tipo de recompensa económica. No. Epafras está pensando en propósitos mucho más nobles, mucho más profundos, mucho más trascendentes, la firmeza espiritual de estos hermanos. Él está pensando en la perfección de ellos, es decir, en que sean completos, en que sean cabales, en que imiten al Señor Jesucristo y crezcan constantemente en sus vidas, no se estanquen. Tremendo tener la colaboración de Epafras. Podríamos hablar mucho más acerca de Epafras. Pero luego menciona dentro de este pasaje también a Lucas. Pablo le denomina acá el médico amado. Indudablemente que Lucas no era judío, sino que era un gentil, griego probablemente. Y se unió a Pablo en su segundo viaje misionero. Tal vez Hechos 16:10 nos da una buena mirada acerca de este momento. Allí en Troas, lo más probable es que ese fue el primer momento, la primera instancia en donde Lucas
se suma a este equipo de misioneros. Ahora, el doble ministerio de Lucas es de destacar, es médico, probablemente es el médico personal de Pablo, por eso le llama el médico amado. Al menos por lo que podemos constatar a la luz de la palabra del Señor o de la historia, es el primer médico misionero, el primer médico que participa en un equipo misionero cristiano. Y hoy día, gracias al Señor, hay muchos Lucas, hay muchos médicos cristianos que van por el mundo llevando el evangelio y aliviando también la sanidad, las enfermedades físicas de las personas. Pero también es amado por los servicios que éste brinda. Este apelativo amado también está para Lucas. Pero el segundo ministerio que desarrolla Lucas es el ministerio de escritor. Él es el escritor humano de dos preciosos libros, el Evangelio según San Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, sin el cual hoy día sabríamos muy poco, no solo de Pablo, sino de muchos otros héroes de la fe. Vea usted, Epafras y Lucas, tremendos hombres de Dios. Sin embargo, tengo que mencionar también que en este grupo Pablo incluye a Demas y no dice nada más acerca de Demas, ni él ni el resto de la Biblia. Solamente en 2 a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, vemos algo muy triste. Dice allí el apóstol Pablo que Demas le ha dejado amando más al mundo. Tal vez ya a estas alturas Demas ya estaba dando algunas señales de traición o de ser un desertor, de alguien que deja botado al Señor y deja botado al siervo del Señor. Pero la historia de Demas es triste, es vergonzosa en ese sentido. Cuando era adolescente, uno de los sermones que más impactaron mi vida, en un momento complicado de mi vida, fue un sermón en que el predicador preguntaba insistentemente durante todo su sermón, ¿qué escribirá la historia de nosotros? ¿Qué escribirá Dios acerca de nosotros? Ese sermón me hizo reflexionar respecto de muchas decisiones importantes que estaba tomando en mi vida, muy malas decisiones, algunas muy buenas, otras, y no sabía hacia dónde apuntar. Y me hice esa reflexión siempre, ¿qué estará pensando el Señor de mí? ¿Qué esperará el Señor de mí? ¿Qué escribirá la historia de nosotros? Si miramos este pasaje, vemos una tremenda historia de Epafras, vemos una tremenda historia de Lucas, pero vemos una miserable historia de Demas. Nadie recuerda estos saludos de Demas a los colosenses. Lo que todos recordamos es que Demas amó más al mundo. Todos recordamos a Lucas por sus libros, por su ministerio como médico, por su ministerio como escritor. Todos recordamos a Epafras con su servicio incansable. Pero a Demas lo recordamos por ser un desertor, por alguien que deja la obra del Señor a un lado porque ama más el mundo. La pregunta en esta mañana es, ¿qué escribirá la historia de nosotros? ¿Qué va a escribir el Señor en el libro de la vida respecto de ti y de mí? En esta mañana te animo, levántate, esfuérzate, no temas, el Señor tiene una hoja en blanco para escribir con sus hechos. Gratitud, servicio, fidelidad, comienza hoy día para que la obra del Señor siga en tu vida. Y finalmente termino este sermón y esta serie de sermones con el último grupo de hermanos que son mencionados en este pasaje y que son hermanos que reciben instrucciones. Capítulo 4, versículos 15 al 17, dice así: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí se mencionan en primer lugar los hermanos en la Odisea. Vuelvo a señalar esto, lo hemos dicho varias veces en nuestra serie de sermones. Está la iglesia en Colosas, está la iglesia en la Odisea y está la iglesia en Hierápolis. Eran 3 lugares cercanos en el valle del río Lico. Entonces, en esta carta enviada a los de Colosas, el apóstol Pablo también envía un mensaje para los hermanos de Laodicea, de la iglesia hermana de Colosas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, Al no haber edificios destinados al uso como templo en aquellos tiempos, este pasaje nos muestra cómo las iglesias en realidad eran comunidades familiares, eran personas que se reunían en casas. Se menciona aquí la casa de ninfas, en donde había una congregación de hermanos que recibían el saludo del apóstol Pablo. Esto nos ayuda a ver también el concepto neotestamentario de la iglesia. La iglesia no es el edificio, sino el conjunto de creyentes en Cristo que se congregan en cualquier lugar. Puede ser un templo, puede ser un estadio, puede ser al aire libre, puede ser una casa, en donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, allí estoy yo. Eso es la iglesia. La iglesia no son los templos, valoramos los templos, son un regalo del Señor, son muy útiles los templos, nos permiten desarrollar actividades, nos permiten una serie de cosas, pero un templo no hace a una iglesia, la iglesia hace el templo. Entonces, lo relevante son las personas, no los bienes materiales. Una segunda cuestión importante en este pasaje es que las cartas enviadas deben hacerse circular. Una orientación clara del apóstol Pablo acá no solamente es saludar a las personas, sino les da la instrucción de que las cartas se hagan circular. Le dice, verso 16, cuando esta carta, es decir, la carta a los colosenses que estamos estudiando nosotros, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Qué fantástico es esto. Esta epístola debía ser leída y probablemente copiada por los hermanos y llevada a Laodicea para que los de Laodicea también pudieran leerla, estudiarla, seguramente copiarla y difundirla. Probablemente esta carta a los de Laodicea sea la misma carta a los efesios, dicen algunos, ¿no? Es una teoría, o seguramente es una carta que está perdida. Pero lo que quiero destacar acá es que el apóstol Pablo da una instrucción clara de que lo que él ha enseñado en esta carta tiene que hacerse saber. Hay que tomar la enseñanza y compartirla por otros. Hermanos, escúcheme bien esto. Cada vez que usted recibe una verdad de Dios, una palabra del Señor, un sermón, una predicación, un curso de Biblia, de teología, lo que recibimos es para comunicarlos, es para entregarlos. Es para hacer circular la palabra del Señor. No es para quedarse ahí, oh, cuán hermoso es esta palabra, y me la guardo y me la quedo. Me llama la atención muchas veces que las personas tienen una obsesión por acumular y acumular enseñanzas, versículos, sermones, lo que sea, pero no lo comparten, no lo hacen circular. Eso es un mandato que va a darle dirección a la iglesia. Finalmente, en el versículo 17, Pablo da una exhortación muy categórica a Arquipo. No sabemos con detalles quién era Arquipo. Algunos piensan que es el hijo de Filemón, que está mencionado en Filemón, versículo 2. Es una carta cortita que tiene un solo capítulo, por eso mencionamos solo el versículo 2. Allí se menciona a Arquipo y probablemente algunos señalan que probablemente Arquipo es hijo de Filemón.
No lo sabemos, pero lo que sí hace Pablo acá en la carta a los colosenses, porque Filemón era de Colosas también y Arquipo era de Colosas también, lo que sí hace Pablo aquí es darle la instrucción clara, ¿cómo lo dice? Déjeme leerlo textualmente. Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Yo no sé cuántos Arquipos necesitan escuchar esta palabra hoy día. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¡Hey, Arquipo! ¡Despierta! Haz lo que tienes que hacer. Es preocupante que Pablo utilice aquí la palabra mira, porque es una expresión que se usa cuando se teme un peligro, cuando hay algún peligro inminente. Se usa el mira. Haz lo que tengas que hacer. El Señor te ha dado un ministerio, cúmplelo. Mira. Eso es un llamado urgente, es un llamado perentorio, es un llamado lleno de autoridad. La palabra ministerio aquí es la traducción de diaconían, que se utiliza en el sentido específico del ministerio cristiano. Es un ministerio cristiano. Tienes que hacer lo que el Señor te ha ordenado hacer. En Colosenses capítulo 1, versículo 7, Pablo se refiere a Epafras como un fiel diácono de Cristo. La misma tarea que estaba realizando Epafras tenía que realizarla Arquipo. Es muy, muy interesante. Por esa razón, algunos piensan que la instrucción de Pablo era que Arquipo tenía que reemplazar a Epafras mientras Epafras no estaba en Colosas. No lo sabemos, no tenemos claridad, pero lo que sí está recibiendo Arquipo es un llamado urgente, perentorio, a cumplir exactamente lo que Dios le había ordenado. Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Para que una iglesia avance, se necesita un ministro con autoridad, pero eso no es suficiente. Para que una iglesia avance, además de un ministro con autoridad, se requiere una congregación obediente. En Colosas, una herejía amenazaba con pervertir la fe de la iglesia. Pablo enfrenta esto de dos maneras. Primero, con una sólida cristología, con una carta llena de enseñanza profunda acerca de Jesucristo. No el ABC, no las cosas elementales, con una enseñanza profunda acerca de Jesucristo. Jesucristo aparece como el creador, aparece como el protótocos, como el supremo sobre la iglesia, el supremo sobre los que resucitan, el supremo sobre la creación completa, el que ha creado las cosas y hace que estén unidas y también las sustenta. Jesucristo es el Señor de la gloria. La descripción de Colosenses, que Colosenses hace acerca de Jesucristo es excepcional. Entonces, cuando viene cualquier herejía, cualquier ideología que pretenda pervertir el evangelio, pretenda menoscabar a Jesucristo, entonces aquí Pablo se levanta y levanta la doctrina acerca de Jesucristo de una manera categórica y contundente. Pero lo segundo que hace es que, derivado de esta doctrina profunda acerca de Jesucristo, les da instrucciones a los colosenses. No les da sugerencias, les da mandatos, les ordena tomar acciones concretas. Vimos una miniserie dentro de esta serie específica acerca del vestuario del creyente para indicar cómo debe vivir un hijo de Dios, cuáles son las evidencias de que una persona ha nacido de nuevo. Vuelvo a insistir. No basta con tener un ministro con autoridad. Se requiere una congregación que obedezca las instrucciones de los legítimos ministros del Señor que predican, enseñan y modelan la legítima palabra del Señor. En nuestro último viaje a Ecuador con mi familia, conocimos varias iglesias rebosantes de vida. Estuvimos en varios lugares y conocimos varias iglesias distintas, de lugares diferentes. Algunas estaban en las zonas urbanas, en Quito, en toda la zona céntrica de Quito. Pero había otras en Islas Galápagos que estaban en el territorio insular. Y también pude conocer iglesias en la zona indígena. Lo que caracterizaba a estas
iglesias a las que crecían, a las que avanzaban, era fundamentalmente que eran iglesias obedientes. Eran iglesias que prestaban atención a la palabra de Dios y a sus pastores y obedecían las instrucciones que recibían. Como resultado de esa obediencia, indudablemente que eran iglesias saludables, crecientes y rebosantes de vida. Hoy día, mis queridos hermanos, estamos en una situación similar a la iglesia en Colosas. Hay muchas amenazas para la iglesia hoy día. No hay solo una ideología tratando de quebrarnos. Hay muchas ideologías tratando de infiltrarse y algunas ya lo han logrado. A través de la vía del intelectualismo, hoy día hay ministros del Señor que hacen gala de sus títulos elevados en los ámbitos de las ciencias sociales y están diciéndole a sus alumnos o a sus congregaciones absolutas falsedades acerca de dudar de la veracidad de la palabra del Señor, de la veracidad de los milagros, de la veracidad del texto bíblico. Están cuestionando la inerrable palabra del Señor. ¿Basados en qué? En un mísero título académico. Dios mío. Pero han logrado penetrar. Han usado los recursos de las propias iglesias para obtener estos títulos producidos por comunidades o instituciones ateas o con maestros ateos para meter esas ideas en la iglesia como un caballo de Troya, como una falsa intelectualidad. Ahí están entre nosotros. Parecen cristianos, pero no lo son. Parecen evangélicos, pero no han nacido de nuevo. Son verdaderos infiltrados que están metidos hoy día en medio de las congregaciones. Tenemos ideologías desde el ámbito político, que basta un plebiscito para dividir a cristianos entre un bando y otro. ¿Dónde queda el amor del Señor? ¿Dónde quedó el nuevo nacimiento? ¿Dónde queda el evangelio allí? Cuando una ideología política, cuando la política ha resuelto de verdad los problemas de la sociedad para que cristianos le hagan tanto caso a la política. Ideologías sociológicas se han infiltrado y han dividido la iglesia. Ideologías basadas en el materialismo, en la avaricia, se han instalado en la iglesia y sacan a los emprendedores de pequeños negocios y se los llevan a estas iglesias donde parece que todo fuera dinero o fuera una especie de capítulo de alguna serie del canal de cable en donde se muestran las casas de los famosos, los autos de los famosos y aspiran a una vida así, y porque hay algún pseudo predicador que les ofrece ese tipo de cosas, se van y dejan sus iglesias. Hermanos amados, hoy día estamos como la iglesia de los colosenses. Hay ideologías que están intentando debilitar nuestras convicciones, que están intentando hacernos sentir menoscabados, que están empequeñeciendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La manera de responder es, en primer lugar, conocer de verdad la palabra del Señor y saber lo que Cristo es y ha hecho por nosotros. Eso no lo vas a encontrar en un evento de prosperidad, en un evento de misticismo. Eso se encuentra en la palabra del Señor, con humildad, buscándola bajo la dirección del Espíritu Santo, con humildad de corazón, dejando que el Señor nos enseñe por su palabra, pero también desarrollando una actitud de obediencia a las instrucciones concretas y sólidas de la palabra del Señor. Somos una iglesia colosense hoy día, bajo ataque, pero el mismo Dios que libró a los colosenses de esas ideologías equivocadas, nos va a librar a nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es indestructible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La ideología de género no va a destruir a la iglesia. La política corrupta no va a destruir a la iglesia. El mal testimonio de algunos ministros no va a destruir a la iglesia, porque mi Cristo ya venció. Mi Cristo no tiene que vencer, mi Cristo ya venció, Él ya es victorioso.
La gente dice que la iglesia está dividida. No es así. La verdadera iglesia no se divide, porque el que mantiene unida a la iglesia es Jesucristo. Los que están divididos son los que no conocen de verdad al Señor Jesucristo y no conocen la doctrina y andan por ahí buscando cuánta ideología barata le ofrecen. Esa gente está dividida, esa gente está desconectada, esa gente está en cualquier cosa, esa gente anda buscando señales, milagros, andan de un lugar para otro, buscando tradiciones. Son seguidores de tradiciones, seguidores del dinero. Lo que siguen ellos no tiene nada que ver con Cristo, pero la verdadera iglesia está unida, porque el que une a la iglesia no es el pastor, no es la ropa, no es el templo, no es una denominación, no es una personalidad jurídica, no es un templo. Lo que une a la iglesia es Jesucristo y Jesucristo está vivo. Así que no tenga temor, no tenga miedo. Volvamos a escuchar esa palabra del Señor. No temáis, manada pequeña. Tal vez la iglesia verdadera parezca un pequeño remanente, parezca que son los menos, parezca que son los poquitos. Parece que la gran mayoría va a correr tras las ideologías. Y seguramente si le preguntamos al Señor, Él nos va a decir como a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. Pero ahí es donde la verdadera iglesia se para como Pedro y le dice, ¿y a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos a ir? ¿Vamos a correr detrás de un profeta de la prosperidad que va a embriagarse de dinero, de fama, de poder, de gloria, hasta el punto de llegar a un clímax de delirio? Para que termine diciendo como Jim Baker o como Benny Hinn al final de su nefasta carrera, la teología de la prosperidad es una farsa, es del diablo, no lo crean. Para eso vamos a correr tras de los predicadores de la prosperidad. Vamos a ir detrás del neoapostolado, de los neoapóstoles, para que terminen arruinando la vida como lo han hecho, como lo han hecho con muchos otros. Hermanos, no necesitamos ir tras de los cantos de sirena, de las ideologías corruptas y falsas que hoy día parecen amenazar a la iglesia. Déjame decirte, la iglesia no se va a destruir. El cuerpo de Cristo no se va a desunir. La iglesia del Señor, la que es columna y baluarte de la verdad, va a permanecer fiel hasta que Cristo venga. Oh, si yo cuando era un jovencito abrazaba con fuerza a mi Marcela como mi polola, como mi novia y la defendía de cualquier cosa, ¿cuánto más va a ser el rey que viene a defender, a buscar a su novia para convertirla en su esposa? No, mis hermanos, la iglesia no va a destruirse, la iglesia no se va a desmoronar, la iglesia gloriosa sí está unida y sí está esperando el retorno de Cristo. Pablo concluye su carta con un saludo que simplemente afirma su autoridad y dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amados hermanos, que esa gracia bendita del Señor nos sostenga en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de ideologías paganas, en este tiempo de perversión, en este tiempo de desviaciones doctrinales, en este tiempo en que tantos demás están amando más al mundo, en este tiempo en que pareciera ser que somos tan poquita cosa, pero con Cristo somos más que vencedores. Déjame orar para dar gracias al Señor por haber podido completar este ciclo de sermones basados en la carta de Pablo a los colosenses. No soy el mejor de los predicadores, para nada, pero el mandato que nos ha dado el Señor de predicar toda su palabra, con la ayuda del Señor, lo cumpliremos hasta que el último latido de nuestros corazones se pueda escuchar. Demos gracias al Señor por esta palabra y pidámosle al Señor ser de esos colaboradores, de esos ministros que llevan el Evangelio a toda costa, a todo evento, para la gloria del Señor. Oremos al Señor.